Sin Barreras Digital. Opinión, entrevistas, análisis e información. Sin Barreras Digital con José Barreras. Saludos amigas y amigos, un placer tenerlos nuevamente con nosotros aquí en Sin Barreras Digital, en esta serie de entrevistas que hemos titulado Talento de Exportación. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es licenciada en Artes de la Universidad Central de Venezuela, es teatrista, profesora de expresión corporal, facilitadora en técnicas psicocorporales, coach con estudios en constelaciones familiares y arteterapia, con más de 15 años de experiencia. Es atleta de alto perfil, una nadadora de muy alto perfil, ya vamos a hablar con ella de eso. Actualmente trabaja como profesora de natación de bebés y esto lo encontró como un emprendimiento en un momento importante de su vida. Sobre esa historia también vamos a conversar con ella. Se trata de Ana Isabel Llorca Rondón, quien actualmente está en Panamá. Buenos días, Ana Isabel, un placer conversar contigo. Igualmente, José, muchas gracias. Mira, Ana Isabel, yo estaba leyendo un poco sobre lo que tú haces, ¿no? Y me llamó la atención una frase muy linda, muy hermosa por demás, pero muy verdadera también. Hablabas de crear, en este caso lo estás haciendo con los bebés, pero es aplicable a todos, un espacio de respeto y confianza que le permita a esos bebés con los que tú trabajas vivir las experiencias de la vida con presencia, flexibilidad y coraje. Y yo pensé en esas tres palabras, pensé en ti, en lo que te ha tocado vivir como a muchos venezolanos con este tema de emigrar a otro país, en el caso tuyo específicamente a Panamá. Cuéntame cómo se ha aplicado esa presencia, esa flexibilidad y ese coraje en tu propia experiencia. Bueno, realmente son tres palabras que me acompañan durante mi vida y han sido fundamentales en mi proceso migratorio. Cuando yo llegué acá, a mí me tocó emigrar de adulta, iba a cumplir 48 años en ese momento. Y yo me vine porque mi esposo le habían ofrecido un trabajo aquí en Panamá. Yo trabajaba en Venezuela, a mí me gustaba mucho lo que yo hacía, ya Venezuela estaba en una situación bien difícil y la migración se presentaba como una posibilidad, ¿no? Para seguir adelante. Yo dije que sí, que bueno, está bien, vámonos a Panamá, pero cuando yo llegué aquí yo no tenía trabajo, no conocía a nadie, era un lugar, bueno, la verdad es que llegaba a este territorio que no entendía muy bien qué iba a hacer y qué iba a pasar, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice al llegar aquí fue concentrarme en mí y preguntarme, bueno, ¿quién soy yo? ¿Para qué puedo darle yo a este país? O sea, ¿en qué puedo ser útil yo aquí en Panamá? ¿Qué puedo hacer yo aquí en Panamá que sea válido y que yo pueda aportar algo? Y fue, digamos, todo ese trabajo que yo he venido haciendo de sentir el cuerpo y de pararme en mis propios pies, ¿no? Para estar presente aquí en Panamá desde la persona que yo soy y con los recursos que yo tenía y que yo tengo. Entonces, eso es cuando te hablo de la presencia. Cuando te hablo de la flexibilidad, que es el segundo punto, es que, bueno, en Venezuela yo me dedicaba a hacer consultoría de recursos humanos, trabajaba en una firma de consultoría organizacional y como te digo, ese trabajo me gustaba mucho y me hubiese gustado mucho seguirlo haciendo y hacerlo aquí. Pero cuando yo llegué aquí a Ciudad de Panamá, bueno, la verdad es que el mundo de la consultoría es un mundo bien competido, hay que empezar a buscar clientes y yo tenía una realidad concreta. Y la realidad concreta es que necesitaba producir económicamente lo antes posible. Entonces me di cuenta, me senté, ya estando presente, ¿no? Y sabiendo quién soy, me senté a observar la ciudad. Y pues aquí, esto es un país y una ciudad de Panamá, donde hace muchísimo calor. Y hay piscinas por todos lados, y hay agua por todos lados.
Entonces ahí fue cuando dije, bueno, ¿en qué soy hábil? Yo soy muy hábil nadando, he nadado toda mi vida. Ese es, digamos, como mi segundo idioma, ¿no? O sea, Claro, entonces yo dije, claro. bueno, esto es una posibilidad para empezar aquí. Y esa flexibilidad, el poder, bueno, amablemente pausar, dejar atrás lo que yo venía haciendo en Venezuela, en Caracas, y recolocarme para repasar y reaprender una cantidad de conocimientos que tenía desde que era una joven, me permitió empezar a trabajar aquí en Panamá, ¿no? Y el coraje, porque bueno, yo creo que para emigrar hay que tener mucho coraje, mucha valentía, como dice un buen amigo mío, si uno se cae 7 veces, hay que tener el coraje de levantarse 8, y si te caes la octava, te levantas y otra vez y vuelves y son 9 veces que estás de pie. Entonces, tener esa fuerza interna y ese coraje de poder decir, bueno, yo estoy aquí presente, yo puedo tener la posibilidad y la flexibilidad de reinventarme, y también algo que siempre pienso, si estoy viva y estoy sana, una manera de rendirle homenaje y de rendirle culto y a la gente que se fue o que se va, es hacer el trabajo y Claro, librar por todos, pues buscar librar claro. por todos lo mejor que podamos, ¿no? Entonces a eso es que a lo que me refiero. Yo me quedé pensando tantas cosas. Al venezolano que migra se encuentra con tantas circunstancias nuevas que tiene que estar dispuesto, bueno, a realizar las cosas que jamás pensó hacer en su tierra, les toca hacerlas fuera de su tierra. A veces hay cosas más fáciles que otras. Hay Sí. cosas que uno en la mente dice, no, eso yo jamás lo Uh-huh. haría. Yo no voy a ir a otro país a hacer esto. Y sin Correcto. embargo, a la final termina tocándote, ¿no? Y a la final tienes que, no sé cómo hará cada quien, me imagino que cada quien encontrará la forma de hacer lo que yo le he llamado ese movimiento imposible. Es que Uh-huh. es lo que más difícil se nos hace, es lo que nos genera ese temor, ese resquemor allí, de decir, bueno, no, yo esto no lo voy a hacer jamás. Yo quería saber, Anabel, un poco también para hablarle a las personas de este tema, ¿cuál crees tú que ha sido tu movimiento imposible en este Bueno, proceso que te ha tocado vivir? sí, sí lo tengo. Yo no diría que imposible porque al final he hecho el movimiento, pero digamos que lo más difícil que yo he tenido que vivir pues, en este proceso migratorio ha sido la separación con mi hija. La verdad es que eso ha sido para mí tremendo. Y eh, ese movimiento imposible ha hecho cosas posibles aquí en Panamá, ¿no? Porque, digamos, desde esa incertidumbre grandísima que yo tuve cuando nosotras nos despedimos en el aeropuerto, mi hija está estudiando en Francia por una beca que ella consiguió, y yo me vine para acá, para Panamá. En ese momento yo no tenía realmente ninguna idea de cuándo la iba a volver a ver. Y la verdad es que el corazón se me arrugó mucho, todavía se me arruga. Entonces, pero a partir de ese movimiento imposible, yo saqué aquí toda mi fuerza, porque desde que estoy aquí en Panamá, una de los focos que hemos tenido mi esposo y yo como familia es poder encontrarnos con Eliana una vez al año. Y bueno, este año no lo pudimos hacer por todo el tema de la pandemia, pero bueno, ya yo tengo 3 años aquí y con el favor de Dios, bueno, muy organizados y con mucho foco y mucha planificación, hemos logrado encontrarnos 2 veces después que, no, mentira, 3 veces después que ella se fue para Francia, ¿no? Pero eso ha sido tremendo, o sea, esa incertidumbre grandísima de decir, wow, ¿y cuándo voy a volver yo a ver a mi hija? Cómo hago para producir el dinero y que sea posible estos encuentros. Eso ha sido lo más difícil con lo que yo me he enfrentado aquí siendo migrante.
Y me imagino cuántas madres en Venezuela están enfrentando una situación similar en este momento, porque los Sí, hijos, sobre todo la juventud, es la primera que ha tomado la decisión de emigrar. sí, sí. Yo recuerdo haber leído cosas del psiquiatra Barroso, que Ujú. decía que en Venezuela, estoy hablando de los 80, ¿no? Cuando ni siquiera el venezolano, pero ni en sus peores pesadillas, pensaba en la posibilidad de que iba a tener que emigrar de su país Sí, por una tragedia política y social. Él sí. hablaba ya de familias destrianguladas, es decir, de familias donde había madre pero no había padre, o Ujú. había padre pero no había madre, o donde te criaba la abuela. Había muchas familias destrianguladas y hablaba de la complejidad y de las consecuencias de eso. Yo no me imagino cómo sería un análisis del mismo psiquiatra hoy en Claro, el, en claro. el tema familiar de Venezuela. Sí, yo Ahora, creo, sí, eso es una de las cosas más difíciles, pienso yo, que nos ha tocado a muchas familias vivir, porque en mi caso, mi hija que siempre tuvo ese sueño de irse a Francia y lo trabajó mucho, la verdad es que el contexto político y económico lo que hizo fue ponerlo sumamente difícil. O sea, antes era difícil, o sea, cuando ella se lo planteaba era difícil, como dices tú, cuando se quiebra, nos quebramos económicamente y políticamente en Venezuela, lo difícil se volvió para mí en muchas veces imposible, como tú lo dices, ¿no? Y yo decía, ¿y ahorita cómo vamos a hacer esto? Dios mío, ¿no? Entonces, claro, ese coraje, esa garra, esa fe interior, ese foco, y de decir, bueno, vamos adelante, no sabemos si lo vamos a lograr, pero vamos, 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 y si no lo logramos, por lo menos lo intentamos, ¿no? Realmente creo que eso nos ha acompañado todo el tiempo, y bueno, y en el caso del sueño de Eliana salió bien, pero yo nunca pensé que me tenía que separar de mi hija a los 18 años. Yo siempre pensé, cuando ella cumplió 18 años, yo siempre pensé, dije, bueno, esta muchacha hace su universidad aquí, se va de posgrado, ese era mi plan. Ya ella es grande, claro. y ya es diferente. Pero no, bueno, exacto, recién sacándola, Dios mío, terminando de graduarse, recién cumplido los 18 años, de una muchacha que todavía era una muchachita. Tener Claro. que tomar esa decisión, la verdad, no se la deseo a nadie y sé que muchas madres y muchos padres hemos tenido que pasar por eso en este tiempo y la verdad que sé lo difícil y lo duro que es. Sí. Hay un ejercicio mental en este tiempo para nosotros los venezolanos que ha sido tremendo, porque para muchos la vida se ha convertido en una lucha permanente contra las probabilidades y hemos tenido que ejercitar más que la cualidad ontológica del saber, hemos tenido que ejercitar la cualidad ontológica del creer, es decir, Correcto, la fe. sí, La fe en que las cosas son posibles más allá de la lógica y más allá de las probabilidades. es así. Es tremendo y yo creo que eso también nos sirve no solo para nuestra vida, para ti en Panamá, para mí en Colombia, para otros, Miley en México, por ejemplo. Yo creo que eso nos sirve para Venezuela en este Sí, momento, claro. para creer que es posible eso que hoy creemos que es improbable, ¿no? Sí, Este, sí. Yo creo que tenemos opciones, ciertamente, como tú lo planteas. Yo creo que una situación tan difícil que lo es, nos pone a tomar dos decisiones también, inclusive límites, ¿no? O nosotros nos enfocamos en sacar nuestra grandeza o nos quedamos en el sitio de la roña y del victimismo. Yo de verdad me enfoco desde siempre en buscar mi grandeza y en buscar dejar lo que yo pueda en lo pequeño, no importa, pero oye, aprovechar el momento, como te digo, o sea, honrar la vida, esa es la manera como yo lo digo. Bueno, si hay tanta dificultad, yo estoy sana, estoy de pie, entonces como yo no honro la vida, eso me parece hasta una cosa de falta de respeto. Entonces, la, así es como lo veo, ¿no? Entonces digo, bueno, mira, honremos la vida por difícil que sea la circunstancia que realmente lo es.
Claro. A mí me gustaría estar contigo allá en Panamá, porque yo me puse a pensar los otros días, yo soy corporalmente, físicamente, yo soy delgado, soy fuerte, soy resistente, pero soy muy poco elástico, soy muy poco elástico. Y me preguntaba cuánto de eso habrá en mi mente también, cuánto reflejo de mi cuerpo habrá también en mi mente, en mis pensamientos, en la forma de abordar el mundo. ¿Tú crees que me lo puedas cambiar tú? Bueno, no, yo te puedo acompañar. Yo te puedo acompañar para que tú descubras dónde están esas, digamos, esas integraciones, ¿no? Que realmente sí las hay, la verdad es que sí, o sea, y esos son estudios muy profundos, ¿no? Que hoy día se saben que son ciertos, pues que hay incluso estudios científicos que lo demuestran, como la rigidez corporal corresponde muchas veces con la rigidez psíquica, ¿no? Y en la medida en que nosotros vamos ganando flexibilidad, ganamos flexibilidad de manera integral. Pero con esto no quiero decir que, por ejemplo, no necesariamente la gente que hace yoga es más flexible que gente que no hace, por ejemplo. No necesariamente la gente que hace deporte tiene más habilidades que gente que no hace. No necesariamente es así. El punto o lo que yo me he dado cuenta y ha sido importante para mí durante todos estos años que llevo trabajando con gente, es que el punto es la integración. La integración, o sea, por ejemplo, yo voy a hacer una práctica de yoga y entonces trabajo sobre la flexibilidad y después de la práctica me pregunto, ¿qué descubro yo para mí? Cuando yo hago ese insight, que ahí estoy haciendo como un trabajo de mirar hacia adentro y empezar a mirar cómo está la flexibilidad dentro de mí, que descubro que dónde estoy más rígida, qué puedo cambiar, qué no, pero no digamos que las cosas por separado, o sea, ni el deporte por separado, las disciplinas, digamos, artísticas por separado, no, o solamente la actividad cognitiva por separado, no generan la propia integración. La integración la genera es hacer el movimiento y tener la conversación. Son ambas cosas juntas. En el trabajo que yo hago, por lo menos es lo que a mí me ha dado resultados. Te pongo un ejemplo personal. Yo cuando llegué aquí a Panamá, pues por supuesto también tenía muchísimo miedo, y cuando yo tengo mucho miedo, yo siento que los brazos se me caen, se me cansan los brazos, y bueno, eso tiene una lógica para mí, bueno, con los brazos uno alcanza, uno va a la vida, uno toma, ¿verdad? Entonces dije, bueno, si soy hábil nadando, ¿por qué no fortalecerme y buscar esa fuerza haciendo la práctica de natación? Entonces me metí a la piscina y buscaba, cuando hacía las brazadas, buscaba tomar, buscaba agarrar, o sea, y empezaba como a pensar, ¿qué me pasa a mí con esto? Cuando yo tomo, cuando yo agarro, y ahí aparecían un montón de cosas que después yo llevaba a mi trabajo personal con una terapeuta, y eso me ayudó un montón para poder posicionarme aquí, porque no es solamente saberlo, o sea, tú lo puedes saber, pero lo importante es, bueno, y tú lo sabes como psicólogo, lo importante es que uno se siente con otro y lo puedas conversar. Y entonces a partir de ahí haces tus propias integraciones y avanzas. Qué interesante, gracias, Ana Isabel, pero qué interesante el lenguaje del cuerpo y lo que expresa, más allá de lo que nosotros a veces Sí, podemos ver o estamos dispuestos a ver o no. es correcto. Pero El muy cuerpo no interesante. engaña. Es Es, es cierto, el gran chismoso, como dicen por ahí. es tremendo. Mira, a propósito de deporte, tú perteneciste a la selección, ¿correcto? Sí, De sí. nado. Cuéntame tu historia como nadadora allí, para preguntarte luego qué vas a hacer, qué estás haciendo allí con los bebés en Panamá. ¿Cómo estás Bueno, trabajando con ellos? yo empecé a nadar junto con mi hermana muy temprano. Yo tengo una hermana mayor que yo, de 3 años mayor que yo. Y cuando éramos muy pequeñas, mi papá, que era un alicantino, un español de Alicante, y amaba la playa y fue un migrante, él migró a Venezuela,
Y una manera, me imagino yo, de estar en contacto con su tierra era siempre buscar sitios de mar. Entonces nosotros, todos los fines de semana, y si no todos, casi todos, pues él trataba de llevarnos a la playa y de estar él en la playa con el sol. Mi mamá tenía 2 hijas pequeñas y le daba mucho miedo que estuviésemos en la playa pues sin saber nadar. Y ella, bueno, entonces nos metieron en unas clases de natación. Y bueno, ya a partir de allí empezamos a entrenar. El entrenador le vio a mi hermana unas condiciones para nadar importantes. Y bueno, en decisión familiar, pues mi hermana empezó a ir en Caracas a una piscina bueno, para empezar a entrenarse a ver si podía competir. Y yo le seguí los pasos a mi hermana, a mí me gustaba el tema de la natación y ahí empecé yo también. Pues así empezó una historia que duró desde la temprana infancia y en mi caso hasta los 18 años. Al entrar a la universidad yo hice una pausa y por muchos años pues fui parte de la selección nacional de Venezuela. Tuve el honor y la dicha de estar en el Panamericano del 83. ¡Wow! Sí. Y ahí, bueno, fui parte de la selección femenina de natación. Siempre, por lo general, me tocaba siempre ser la más pequeña de la selección y me consentían mucho. Y bueno, tuve varios récords nacionales en 200, 400 y 800 metros libres. La verdad es que es una historia bien bonita, pues, y muy importante en nuestra vida. O sea, el deporte te marca para toda la vida. O sea, la disciplina, el enfoque, aprendes en lo práctico lo que implica, por ejemplo, en mi caso, tener un récord nacional, tener una competidora cerca que te quiere ganar, cuando te ganan y pierdes el récord y tienes que volver a levantarte para tú, bueno, volver a ir hacia adelante y seguir tu meta. Te aprendes un montón de cosas en la práctica que te las dicen, pero cuando las vives, bueno, te sirven muchísimo para tu vida, pues, ¿no? O sea, Claro. es tremendo, pues, lo que uno aprende. Pero además ahora tú se lo estás enseñando a otros. Tú estás Sí. enseñando a unos niños no solamente a nadar, sino que me imagino que toda esa experiencia tuya de antes la estás, digamos, ofrendando ahora a esos niños. Cuéntame de esa experiencia como profesora de natación de bebés en Panamá. Bueno, esta es una de las cosas más bonitas que a mí me ha pasado estando fuera de mi casa, ¿no? Yo cuando llegué acá, bueno, me puse a dar clases de natación por distintos edificios aquí en Panamá y en ese momento estaban abriendo una escuela nueva aquí en la ciudad y bueno, yo puse mi currículum, me llamaron y me dijeron, cuando me seleccionaron, me dijeron que ellos habían pensado que yo podía trabajar con los bebés. La verdad es que yo no había trabajado nunca con los bebés en el agua y me daba terror. Pero bueno, con esa cosa un poco, yo sí reconozco que sí tengo cierta osadía. Yo dije, bueno, vamos para adelante, pues, si son con los bebés. Entonces sí le dije al supervisor, le dije, bueno, muy bien, pero tienes que formarme, porque yo no he trabajado con bebés. Entonces, bueno, hice la formación y descubrí, la verdad, un universo del cual no me quisiera desprender, porque la clase es con la mamá y con el bebé, y fundamentalmente lo que hace un instructor de natación para bebés es facilitarle la información y darle confianza al papá y a la mamá, que es el que va a hacer el trabajo, ¿no? Y yo lo que hago es el apoyo. Y cuando los niños ya me tienen más confianza, pues yo intervengo un poco más, ¿no? Pero digamos que yo soy un monitor que se pone al lado de esa familia, de la mamá o del papá o de los abuelitos, de los tíos con el bebé que está en la clase.
Entonces, bueno, tanto en el deporte uno aprende disciplina, aprende a estar presente y también lo aprendes en el arte. Y digamos que en el coaching también pues están esos principios presentes, ¿no? Y hay algo que a mí durante toda mi vida en este trabajo de investigación psicocorporal me ha interesado mucho, que es como digamos, el ambiente externo, las relaciones, nos impactan a nosotros como personas. Y la importancia que tiene que la gente que es significativa para nosotros crea en lo que somos capaces de hacer. Yo creo que eso es lo que hace que lo imposible se haga posible. Cuando yo tengo figuras significativas al lado mío que te dicen, no, pero yo sí creo que tú puedes. Entonces tú sacas una fuerza interior que te va a llevar a tu máximo potencial. Eso yo creo muchísimo en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con esos bebés y con esas mamás o esos papás? Más allá que de una clase de natación, yo lo que hago es ponerme al lado y ver cómo se vinculan con el agua. Cuando la gente llega con mucho miedo, hago estrategias para que ellos bajen y tengan confianza. Sobre todo los papás, porque si los papás están cómodos en el agua, lo demás va a ser fácil. Entonces, cuando esos papás ganan confianza en el agua y ven cómo sus niños disfrutan, no solamente estamos haciendo una clase de natación, sino que hoy en día, ya lo sabemos, estamos generando huellas significativas en esos bebés tan chiquiticos que me van a servir en mi vida adulta. Esa memoria está ahí y entonces, bueno, nosotros qué va a pasar, que a lo mejor en mi vida adulta no sabemos con qué mundo me voy a conseguir, pero si yo tengo recursos internos y tengo suficientes huellas significativas de memorias que me hacen pensar y sentir que yo puedo y que yo me puedo parar en las circunstancias que me toquen, va a ser mucho más fácil transitar lo que nos toque, las experiencias que nos toquen vivir en la vida adulta. Entonces, detrás de todo ese trabajo de instructora, lo que está para mí es justamente, bueno, ¿qué huella yo puedo dejar? Y por chiquita que sea, bueno, a veces uno impacta, y entonces es mejor impactar buenamente, ¿no? Y en ese sentido hay dos ejemplos que para mí han sido muy importantes. Uno, para mí como niña, cuando yo estaba en tercer grado, a mí me daba muchísima flojera aprenderme la tabla de multiplicar. Ya han pasado muchos años desde que, bueno, han pasado muchísimos años de que yo estaba en tercer grado. Yo todavía me acuerdo de mi maestra de tercer grado que se llamaba Mireya. Imagínate tú, todavía hoy me acuerdo. Entonces, la maestra Mireya, que no había manera que, bueno, no yo, creo que éramos varios que no nos queríamos aprender la tabla de multiplicar, pues ella se inventó un juego. Y entonces ella, había un día de la semana, que eso sí ya no me acuerdo, donde había un juego con una pelota. Y ella nos iba preguntando 3 por 4 y nos tiraba la pelota. Y el que no se supiera la tabla se sentaba. Y a mí me gustaba tanto jugar, pero tanto jugar, que yo me aprendí las tablas de multiplicar para no sentarme. Entonces, eso a mí me marcó toda mi vida. Y la otra huella significativa también fue con la maestra de kinder, eso sí, con mi hija. La maestra de kinder de mi hija me llamó un día y me dijo, mira, Ana, Eliana es muy buena, es impresionante lo bien que ella habla para tener 2 años. Ella tiene un oído musical muy bueno y es una excelente niña para ser bilingüe. Entonces yo te recomiendo que, bueno, que si tú quieres, la metas en la parte francesa para que ella tenga los 2 idiomas de una vez. Yo a esa señora le creí y dije, sí, o sea, perfecto. Y gracias a esa profesora, Eliana está en Francia hoy. Porque ella fue la primera que ella lo vio, ella me lo dijo, yo lo creí, lo hablé con su papá, ambos dijimos que sí y Eliana arrancó. Y más adelante, cuando Eliana estaba en primer grado, que claro, nosotros no hablamos francés, Eliana solamente hablaba francés en el colegio,
Y hubo una época en que ella no hablaba, sino que ella solamente escuchaba. Y entonces el profesor me llamó el maestro y me dijo, Ana, es que Eliana no habla en francés, no sé qué, y bueno, había mucho, ese señor presionaba mucho. Entonces yo, antes de hacer cualquier cosa, fui a hablar con la maestra Cristín, que así se llama esa señora. Le dije, mira, Cristín, me está pasando esto. Y ella me dijo, mira, tú le vas a decir a ese maestro a todo que sí. Todas las recomendaciones que te va a decir, tú le vas a decir, sí, yo voy a hacer todo eso que usted dice. Y tú lo que vas a hacer es dejar a Eliana tranquila, porque ella va a hablar, pero todavía no es tiempo. Entonces no la presiones, porque si la presionamos, no va a hablar nunca. Entonces, déjala porque ella va a hablar. Y llega un momento que esas neuronas hacen el clic y ya cuando empiece a hablar, no va a parar. Y eso yo hice y así fue. Entonces yo siempre pienso en esas maestras inspiradoras y yo digo, bueno, si yo voy a ser una maestra, yo quiero ser una maestra como esta señora, no menos nunca. O sea, yo quiero de verdad poder estar para el otro y quiero además ser la maestra que yo quise que mi hija tuviera cuando era una niña. Que yo cuando ella se quedaba con algunos de sus profes, yo decía, bueno, Eliana está a buen resguardo. Entonces, yo pienso en eso. Bueno, esos niños son mis hijos cuando están ahí. Y sus mamás, bueno, son las personas que yo voy a irlas sensibilizando para que esos niñitos lleguen, hagan lo mejor posible, pues, ¿no? Claro. ¿Cómo me hubiese gustado tener una maestra así para aprenderme de la tabla de multiplicar? Y no solo, porque la pesadilla no terminaba con la tabla de multiplicar, es que después de que te aprendías esa venía la tabla de los elementos en química. Bueno, esa ya es otra historia. Bueno, Ana Isabel, tengo un testimonio que quiero colocar en este espacio porque es un testimonio sobre ti, sobre tu trabajo precisamente en esta área y quiero que lo observes y que lo escuches y nos comentes. Mi esposo y yo estábamos muy interesados en que nuestra bebé desde pequeña tuviera la confianza en el agua, porque por seguridad nosotros queremos que ella en cualquier situación pueda defenderse sola. Iniciamos con el proyecto de Baby and Me con Teacher Ana y nos encantó su forma de cómo ella interactuaba con nuestra bebé, que se la fue ganando poco a poco. Tanto así que cuando ya mi bebé pasó al proceso de que ya tenía que nadar sola, continuó con Teacher Ana y realmente que la teacher se gana el corazón de los niños y hace ese clic que cualquier mamá se siente confiada de que su niña continúe el proceso de natación. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con la teacher porque realmente la niña ha avanzado mucho, la niña ya tiene mucha más confianza, se suelta solita en el agua y realmente eso es lo que nosotros buscamos, tener confianza en una persona que le diese esa confianza a nuestra bebé. Sí, bueno, ella es la mamá de Valeria. Valeria es una niña que pasó conmigo por un programa que se llama Baby and Me, que justamente ese programa que te hablaba de donde está la mamá o el papá con el bebecito, ¿no? Y Valeria tiene una historia muy, muy bonita porque ella tenía mucho miedo. Y la manera de acercarse a Valeria a la natación fue a través había en la piscina un muñequito que era un Mickey. Y ella amaba a Mickey, gracias a Dios. Yo decía, Dios mío, menos mal que existe este ratón, porque era la única manera que Valeria se soltara un poco, ¿no? Entonces, a partir de trabajar con el Mickey, o sea, meterlo en el agua, ella veía cómo Mickey metía la carita, y entonces, a través de esa imitación y de ese muñeco que le daba confianza, pues, empezamos ese trabajo de natación. Después, Valeria ya cumplió, en ese momento ya iba a cumplir los 2 años y medio, y ella ya había llegado con confianza y su mamá decidió sacarla del programa Baby and Me para seguir ya con instructor, ¿no? Y pasamos a esa segunda fase donde ya no estaba la mamá, sino que estaba Valeria conmigo. Como habíamos construido un buen vínculo, ya digamos en el programa, pues el aprendizaje se hizo muchísimo más fácil.
una de las cosas que yo he aprendido de verdad y me conmueve mucho y me encanta de trabajar con niños tan pequeños es que cuando ellos confían en mí, y yo de verdad soy súper clara con los niñitos, porque además siempre pienso, los niños son niños, son pequeños, pero no son tontos. Entonces, yo no los engaño, si les hablo claro. Entonces, ellos, por ejemplo, una de las cosas que más les da miedo es meter la carita, ¿no? Entonces, yo le digo, mira, yo no te voy a meter la carita. O sea, yo no te voy a decir que no la vamos a meter y sí la metemos, como yo he visto que pasa mucho. Le digo, no, yo no te voy a engañar, pero sí te voy a decir, mira, hoy sí tenemos que meter la carita y vamos a trabajar para meterla. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que yo les digo la verdad, empieza a haber una confianza, y hay algo que pasa cuando ellos empiezan a confiar en ti, que dicen, bueno, ella me está diciendo la verdad, y ellos te dan la confianza y que tú le dices, no, pero es que yo estoy segura que sí lo puedes hacer. Vente, vamos a probar. Y ahí empieza un proceso de aprendizaje que es maravilloso. Que Claro. bueno, es el trabajo de un coach, pues también, o sea, ese hacer que el otro reconozca su grandeza y que el otro busque su habilidad. Entonces, yo me pongo ahí de lado, yo no te voy a empujar. Y entonces pasó una cosa con Valeria realmente muy bella, que bueno, ella empezó a evolucionar en su proceso de natación y yo estuve enferma y hubo unas semanas que no fui a la piscina porque me enfermé. Y entonces después su mamá me contó que Valeria todas las noches rezaba por Ticherana, para que Ticherana se recuperara. La verdad es que eso me conmovió mucho. Y además cómica, porque además ella usaba todos los artificios, ¿no? Ella no solo, después me contó la mamá que no solamente rezaba, sino que cuando se bañaba hacía unas pócimas mágicas en la bañera para que yo me recuperara. Entonces ella tiraba las pócimas en la bañera para que Ticherana se sintiera cada vez mejor. Entonces, la ¿Qué verdad cosa, es que sí, o qué sea, cosa tan hermosa? Qué cosa tan sí, hermosa, cómo la vida te regresa lo que tú das. sí, Nosotros fíjate. podemos mencionar el nombre de cualquier ley en el mundo, digamos, psicológico o espiritual, pero qué lindo, por ejemplo, que en la palabra bíblica haya una frase que dice, todo lo que hagas, así sea por el más pequeño de mis hermanos, lo haces por mí. Sí, Dijo es Jesús, y ahí así. es algo tremendo. Y a mí tirando la mirada hacia el futuro, uno no puede sospechar, Ana Isabel, cuántos espacios de posibilidades se habrán abierto para esa niña y esa familia a raíz de esa experiencia. Porque uno dice, bueno, yo le enseñé a nadar. No, no es que la enseñaste a nadar, es que ese espacio de confianza, como tú lo mencionabas al principio, abrió una cantidad de espacios de posibilidades que ni siquiera ella conoce en este momento, cuando sea Sí. joven. Y qué lindo que cuando ella sea una joven exitosa o una adulta exitosa, mire atrás y se refiera a ti como tú hoy te estás refiriendo a la maestra que te enseñó la tabla de multiplicar, la teacher Ana, yo la recuerdo. Bueno, claro, uno no sabe qué va a pasar, pero yo lo que sí pienso, José, es eso que te digo, o sea, yo he tenido gente al lado que ha sido muy inspiradora para mí. Y entonces yo siempre pienso, y el deporte, fíjate, o sea, yo soy una mujer pequeña, soy delgada, no tengo prototipo de nadadora. Y mi papá era un gran soñador y un señor muy inspirador. Y yo pienso que él, tanto a mi hermana como a mí, pues nos enseñó eso, o sea, como esa capacidad de ponerse y decir, bueno, ¿por qué no intentar hacer lo imposible posible? Vamos por lo menos a intentarlo, ¿no? Entonces, Claro, cuando tú me decías, ese es el trabajo del coach, en mi mente vino, y es el trabajo de los padres también. claro. Es el trabajo de los padres, preparar de algún modo, apretar ese botón que tenemos cada uno de nosotros que nos enseña a enfrentar las probabilidades. Es Sí, decir, entonces cuando yo llegué aquí con tanto miedo, y bueno, que de verdad, ay, Dios mío, bueno,
Yo aquí además me reencontré con una gran amiga, la que quiero muchísimo, que es Miley, Miley Grimaldi, que es una amiga común, nuestra amiga común. Entonces, y yo pensaba, ¿no? Yo decía, madre mía, bueno, por lo menos Miley está aquí, nosotros conversábamos, pero cuando yo estaba sola aquí en mi casa siempre pensaba, bueno, si yo fui capaz de nadar tanto tiempo en mi vida, vencer todas esas resistencias y llegar, bueno, a lo que yo logré hacer en mi vida deportiva, yo soy capaz. O sea, si yo nadé 800 metros libres, o sea, yo puedo, o sea, yo puedo, con todo el miedo que yo tengo, entonces no, yo soy y yo puedo, aquí estoy. Aquí estamos presentes para ver qué es lo que pasa. Entonces, eso lo aprendí, o sea, y te digo, o sea, para mí, el aprendizaje significativo, el aprendizaje desde la experiencia, por lo menos para mí, ha sido fundamental en la vida. O sea, yo cuando lo vivo, digo, ajá, sí lo puedo hacer, no solamente que me lo digan, sino que yo lo pase. Entonces, cuando esos niños pasan, yendo ahorita, por ejemplo, al trabajo con los bebés, cuando ellos pasan, digamos, de esa instancia, de muchos de temor o que no lo saben hacer, y se van dando cuenta que ellos van rompiendo límites y van pasando, van creciendo en el aprendizaje. O sea, eso no es nada más un trabajo para nadar, eso es un trabajo de autoestima y de posicionamiento en la vida, decir, mira, sí lo puedo hacer, sí soy capaz, sí puedo moverme, sí puedo ganar autonomía. Ah, bueno, por supuesto que poco a poco, ¿no? Primero con mamá, después con un acompañamiento menor, luego con otro acompañamiento menor, hasta que puedo hacerlo solo. Por supuesto, hay grados y hay niveles, ¿no? Pero sí podemos hacerlo. Claro. Entonces, creo que de eso se trata, pues, ¿no? Mira, a propósito que mencionas a Miley y de gente inspiradora que uno se consigue en la vida y también de los miedos, yo te voy a confesar algo sobre mí, que aquí en privado, pues que no lo sepa nadie, que es que el conocer a Miley hizo que yo me enfrentara al Goliat de la tecnología. Si no hubiese conocido a Miley, creo que nunca hubiese tenido este programa y no te estaría entrevistando en este momento. Así que a Sí, Miley y a Alexander. ella es una persona así muy inspiradora, la verdad. Yo también es una persona muy inspiradora, muy linda, y yo también a ella le debo haber entrado en el Instagram. Yo no, o sea, yo no tenía ni idea, además que tiene una paciencia extraordinaria, ella se sentó conmigo y me enseñó cómo hacer y entonces me ayudaba a diseñar, o sea, de verdad que es una persona muy, muy, que deja huella, ¿no? También, Claro. y eso siempre es muy importante, o sea, para mí eso es muy importante, de verdad, tener gente al lado siempre de que aprender y que te llene de cosas positivas y te muestre que ha tenido también cambios importantes, pero que se ha también orientado hacia las posibilidades que tiene y ha seguido adelante. Claro. Uno se va inspirando, pues, ¿no? Ella ha sido mi profesora de natación en las aguas profundas de la tecnología y las redes sociales. No lo dudo para nada, no lo dudo para nada. Está muy bien acompañado. Y mi productora. Sí, señor, Mira, está muy bien acompañado. a propósito del futuro, Ana Isabel, ¿cómo está Venezuela en tu futuro? Yo sé que te has adaptado muy bien a Panamá, pero ¿tú has pensado en volver a Venezuela? ¿Cómo está eso en ti? Bueno, en estas circunstancias de cambio en la que de incertidumbre que a mí me ha tocado vivir en estos últimos años, pues cuando ya estábamos aquí bastante más adaptados a Panamá, o sea, cuando ya empezábamos a pensar que era el lugar donde nos íbamos a quedar y que íbamos a envejecer aquí en Panamá, del trabajo de mi esposo, pues lo vuelven a llamar de Venezuela y tenemos que retomar. De hecho, mi esposo en este momento está en Venezuela, él vuelve ahora para pasar acá en Panamá, vamos a pasar la Navidad y el Año Nuevo, pero ya en enero regresamos los dos, ¿no? No. Ha sido impactante para mí el regreso,
Yo no me he desprendido nunca exactamente del país. Yo tengo escasos 3 años fuera de Caracas y toda mi vida de niña, adolescente y de adulta viviendo en Venezuela. O sea, no, creo que no es lo mismo cuando uno se va como un joven que cuando ya eres un adulto que tienes una vida construida en tu país, ¿no? El año pasado, además, en diciembre, tuve la posibilidad de estar en Caracas con mi mamá. Entonces, bueno, no me he desvinculado por completo, pero sí ciertamente llego en una situación no igual, pero sí parecida a como cuando llegué aquí. O sea, yo ahorita llego a Caracas y, bueno, tengo que volver a pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer en este contexto, además en el contexto particular que tiene nuestro país, que nosotros sabemos cuál es, que son unas dificultades concretas, ¿no? Bueno, entonces tengo que ver cómo hago para todo lo que he aprendido en este país maravilloso durante estos 3 años, yo puedo llevarlo a mi casa y poder seguir haciendo mi servicio. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. ¿Lo voy a poder hacer? Tampoco lo sé. La verdad es que no tengo mucha idea en este momento de nada. O sea, una de las cosas que aprendí de la migración fue que necesito llegar al sitio. O sea, yo cuando llegué a Caracas, y no es lo mismo ir de visita 15 días a estar con mi mamá en diciembre, que a llegar y decir, bueno, aquí estoy, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, llego de esa manera otra vez. Aquí estoy, vamos a ver qué es lo que hay. Sí hay una diferencia. Yo llegué acá, como te decía, al principio con mucho susto, ahora no. Ahora siento bueno, que estoy en una circunstancia de una incertidumbre y una situación que es más grande que yo y que yo soy parte de ella, y entonces pues simplemente estoy buscando llevarlo con mucha más calma que cuando llegué para acá, y diciendo, bueno, es lo que toca, vamos a ver qué pasa. Entonces, por lo menos lo que he ganado es tranquilidad. O sea, no estoy ansiosa, ni estoy, no, sino bueno, vamos a ir viendo qué va pasando, y al llegar allá pues veremos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Qué movimiento tan interesante, Ana Isabel. ¿Y qué te llevarías, ya para concluir, Ana Isabel, qué te llevarías de los panameños que te gustaría regalarle a esa Caracas a la que vuelves ahora, que ya no es la misma, tú tampoco eres la misma, No. evidentemente? Entonces, ese encuentro que es muy nuevo entre Ana Isabel nueva y esa Caracas distinta. ¿Qué te llevarías de los panameños para regalarle a esa Caracas? Bueno, yo me llevo de aquí el corazón muy grandote, la verdad, porque Panamá tiene cosas muy bellas, y una de las cosas bellas que tiene es que por su situación geográfica, aquí hay gente de todas partes del mundo. Entonces, digamos que en la piscina es muy rico eso, porque te relacionas con panameños, con europeos, con mexicanos, con venezolanos, con argentinos. O sea, de verdad que hay gente de todas partes del mundo. Entonces, esa confluencia de culturas para mí ha sido una cosa súper enriquecedora. Y la posibilidad de que aquí en Panamá hay piscinas donde se hacen estos programas de baby, que yo tuve la posibilidad de aprender, pues eso lo hice yo aquí. Todo ese aprendizaje me lo llevo yo de aquí. Y toda esa ternura y digamos, esos corazones amorosos me los llevo yo de aquí, y me los llevo para mi casa, por supuesto. Entonces, de alguna manera, si no es en una piscina, si no es de otra forma, pues buscaré la forma de verdad irradiar digamos, sí, ese amor, esa ternura, esa fuerza en la gente que yo pueda impactar y a la que yo le pueda llegar. Gracias, Ana Isabel, gracias. Qué interesante entrevista.
Es mi deseo que todas esas nuevas experiencias que vas a vivir y las que estás viviendo hoy te sigan enriqueciendo, puliendo, para que muchas personas que te conocemos sigamos, digamos, nutriéndonos de ti, que sigas siendo inspiración para tus hijos, para tu familia, para nosotros los que te conocemos, que espero que sean muchas más personas cada vez que te conozcan para nutrirse de ti. Te agradezco muchísimo, Ana Isabel, y a ustedes, amigos, yo les agradezco haberse conectado con nosotros. Cuídense mucho y que la paz de Dios los acompañe siempre. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.